siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Cerramos el ciclo de la moda en las décadas, bueno, hemos visto la década de los 80, de los 90, del 2000 y ahora vamos con el 2010. Y aquí se cierra esta saga porque todavía no tenemos suficiente información para hacer el 2020. Sí que es verdad que han surgido diferentes subestilos a principios de 2020, pero como os digo, todavía quedan 5 años para que termine la década. Quizás dentro de 5 años, si seguimos en YouTube, hagamos el vídeo. Pero por ahora esto es lo que hay. Vamos a terminar con la década del 2010 y se pondrá el punto final hablando de las diseñadoras más importantes dentro de la moda alternativa, que eso será un vídeo que irá totalmente aparte. Sin hacer esta introducción más larga y adentrándonos en el 2010, vamos a comenzar. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. En el 2010 el primer subestilo que destaca es el gothic. Si bien es un subestilo que ya estaba presente en la década de los 90 y los 2000, en el 2010 cogió muchísima fuerza. ¿Por qué? Pues por series como American Horror History, donde en la temporada de las brujas, evidentemente, pues empieza a poner muy de moda precisamente este subestilo, que de nuevo en el 2020 tendría una reinvención que ya veremos si algún día hacemos ese vídeo. La cuestión es que sí se puso muchísimo de moda este tipo de ropa, debido, como os digo, a estas series tan populares y que se recuperaban otras películas que tenían que ver precisamente con esta estética. En lo que más se inspira es en la Wicca, también se inspira en los subestilos como el medieval, el ethereal wave e incluso el dark wave. Tenéis un vídeo que habla concretamente de este subestilo de manera muy amplia, pero si queréis tener algunas referencias sobre cómo vestir, efectivamente es American Horror History, la temporada de las brujas, pero también tenemos que coge estética de películas como Suspiria y como Sleepy Hollow, ya que Tim Burton es uno de los grandes exponentes dentro de este subestilo, ya que coge muchas referencias precisamente de él. Y algo también pasó en el 2010 es que de repente hubo varias cantantes que empezaron a hacer diferentes tipos de fusión. Si ya no solo se cogía este tono oscuro, melancólico, introspectivo y se mezclaba, por ejemplo, con una música más electrónica, que ya venía, por cierto, donada por el Dark Wave, sí que es verdad que se empezaba a mezclar elementos como el pop. Dentro del pop, una cantante que se hizo muy famosa fue Kerli. ¿Pero por qué se hizo famosa? Pues porque Tim Burton empezó a colaborar con ella en una película muy famosa como fue Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, a partir de que ella, bueno, pues salió en esta banda sonora, por supuesto, Tim Burton es muy famoso. La película es verdad que no tuvo tan buena acogida como otras películas de Tim Burton, pero sí lo suficiente para que los fans de Tim Burton, si había alguien que no conociera a Kerli, pues de repente la conoció. ¿Qué pasa? Que Kerli tiene un estilo muy propio que ella misma denominó como bubble goth. Esta estética única y personal que ya llevaba coexistiendo bastantes años, pero que, como os digo, a partir del 2010 es cuando realmente coge mucha fama, lo tenéis el subestilo totalmente en el canal muy explicado. No es algo que venía de nuevo, pero sí que es verdad que se dio más a conocer a nivel mundial a partir de sus colaboraciones, que no solo fue con Tim Burton, sino que también hizo colaboraciones en otras películas y en otras bandas sonoras. Skyscraper, que es una balada de Demi Lovato, para que veáis que, como os digo, fue su máximo apogeo y popularidad, por lo tanto muchísima gente que no la conocía pues se dio cuenta de quién era. Kerli había participado en ciertos concursos y era conocida por dar su voz a diferentes bandas metal gótico. O sea, como os digo, es una mujer que ya llevaba bastante tiempo metido dentro de la subcultura gótica. Lo único que le pasaba es que ella no encontraba como su lugar exacto, es decir, ella no se sentía 100% identificada con ciertos parámetros de la subcultura gótica, y entonces lo que hizo fue pues crear su propio subestilo donde mezcla un poco más pues fantasía, futurismo. Es algo así como una cyber fantasy con colores muy, bueno, apagados, pastel, blanco y azul clarito. Bueno, como os digo, en los subestilos góticos tenéis un vídeo hablando ampliamente de este subestilo. El West Wing Goth, que también surgió a partir del 2010 y que, si os fijáis, es una fusión, o por lo menos coge bastantes elementos de Rendered Goth, que como veis tiene esta estética de rancho de los Estados Unidos. Lo cogió junto con el gótico sureño, ya que coge esta ambientación de la literatura gótica que precisamente corresponde a este género literario en concreto. Coge también influencias del dark country y del gothabiki. Cogiendo todas estas fusiones dan lugar precisamente a este subestilo, que está más enfocado en el oeste, con una temática mucho más oscura, introspectiva y nostálgica. Coge muchísimas referencias del deep western
y de hecho hay un pequeño short en el canal hablando de este subestilo gótico, pero lo haré mucho más amplio añadiendo diferentes referentes en literatura y música y por supuesto en cine. Hay bastantes bandas representativas de este subgénero y como os digo, normalmente estos subestilos empiezan a desarrollarse o tienen como un pico de fama a partir de que se dan, digamos, ciertas modas. En el caso de una serie que se llamaba Westworld, muchísima gente que ya conocía la novela y que ya conocía la película, la primera película que surgió de este mundo, no sé cómo llamarlo, cibernético alternativo para jugar, no lo sé, si habéis visto la serie seguramente sabéis de algo que me estoy refiriendo. Bueno, pues a partir de esa serie que de verdad se plantean muchísimos dilemas pues éticos y psicológicos, muchísima gente se empezó a sentir muy atraída precisamente por la estética de esta serie, indagaron mucho más, vieron que detrás había bastante literatura, películas mucho más de más tiempo, más antiguas, que de nuevo cogían muchas influencias de este subestilo y de nuevo pues tuvo como su pick, ¿no? Es como de repente el Dark Academia, que era un subestilo que ya existía de hace bastante tiempo, pero que a partir de la serie Miércoles es cuando encuentra su pico, que era un subestilo de nuevo que ya se conocía, ya tenía sus bases y demás, pero a partir de ahí, ¡pum!, encuentra su pico. Esto suele ocurrir muchísimo. Algo se pone de moda y de repente se recuperan viejos estilismos, viejos looks, viejos subestilos que ya existían pero que habían sido un poco olvidados. Y muchas veces no solo se coge, sino que se reinventan, que es algo que vamos a ver ahora con otros subestilos que efectivamente se han puesto de moda a partir del 2010, pero que ya existían y se han reinventado. A mediados del 2010 empieza a haber como una preocupación mucho más, digamos, profunda o mucho más destacada en el tema del cuidado personal, pero sobre todo no en el cuidado personal en cuanto a estética de maquillaje y peinado, sino de salud. Así es cuando se pone de moda, o por lo menos empieza a surgir, el Health Goth, que es algo así como el gótico saludable. Y no deja de ser ropa deportiva más cómoda que puedes usar en tu día a día para poder usarla para ir al gimnasio y aún así pues sentirte, digamos, pues sigues conectando con tu estética, pero claro, se amolda a la nueva actividad que tú estás realizando. Tiene bastante influencia cyberpunk y postindustrial, así que podéis ver que marcas como Nike han sacado este tipo de ropa. Fue, digamos, una moda que empezó a surgir en Tumblr. La verdad es que el surgimiento de estas plataformas fue lo que hizo que surgieran bastantes estéticas, o por lo menos muchísima gente empezara a intentar, digamos, encontrarlas o darles un nombre. En el caso de Tumblr lo que ocurrió es que muchísima gente empezó a poner etiquetas a la ropa negra o así con un rollo más gótico, pero que seguía siendo ropa deportiva, pues la metía dentro de esa etiqueta de gótico saludable. Fue aquí cuando empezó a surgir con mucha más fuerza y ya os digo, marcas como Nike o Reebok empezaron a realizar este tipo de prendas, ya que se dieron cuenta de que realmente había bastante mercado. Y es que, como os digo, hubo un surgimiento de la preocupación de ser saludable, de hacer deporte, ya no se miraba tanto. Ya no eras tan guay si fumabas o bebías, sino que eras guay si eras pues, una persona más sana, que se preocupaba más por estar bien y por estar enérgico. Así que es como surge precisamente este subestilo, que yo no lo considero gótico porque sus bases no tienen bases musicales, sencillamente es un subestilo que solo se acoge a lo que es la estética sin tener realmente pues un paralelismo muy definido con la subcultura gótica, pero sí que es verdad que me he encontrado bastantes góticos que lo utilizan. Y hablando de subestilos que cogen diferentes temáticas, tenemos que hablar del resurgimiento o la reinterpretación del hippie goth. Y es que tenemos el Wincigoth. El Wincigoth, que es un vídeo que tenéis en el canal, que yo hice hace poco porque me lo recordaron, pensé que ya lo había hecho, pero no, que sería una reinterpretación de el hippie goth y el boho goth. La única diferencia es que aquí se tiran más de colores como el rosa y el morado, pero si os fijáis en el vídeo del canal lo tendréis más explicado y mucho más ampliado, pues no deja de ser efectivamente una reinterpretación de la moda de los 90. De hecho, muchísimas influencias que coge es precisamente de grandes series como Buffy cazavampiros o de Embrujadas, y vais a ver que efectivamente muchísima de la ropa que sale tiene mucha estética precisamente de estas series, e inclusive también se inspiran bastante en lo que es Phoebe de Friends. En fin, en ese vídeo lo tenéis mucho más explicado, pero como os digo, no deja de ser una reinterpretación del subestilo hippie goth con ciertos toques del boho goth, que de nuevo todo lo tenéis en el canal.
Y por último tenemos el Wayland God, que sí que cogería bastantes elementos e interpretaciones del Fairy God, pero digamos que en este caso es mucho más profundo y va más enfocado al lado oscuro del bosque. De nuevo coge interpretación de películas como La Bruja, que es buenísima, os la recomiendo si no la has visto. Y también coge muchísimas influencias del neofolk y del dark folk. Como os digo, es una reinterpretación del Fairy God, solo que en este caso no es tan fantasía de hada del bosque, todo tan bonito y digamos más una fantasía como más blanca, sino que aquí lo que se busca es el lado oscuro tétrico de los bosques, siendo, como os digo, más sombrío. De nuevo es una reinterpretación y esto pasa con muchísimos subestilos. Coges un subestilo, le das una reinterpretación y claro, pese a que reúne todos los elementos comunes, luego vemos que a la hora de la vestimenta, efectivamente la diferencia entre el Fairy God y el Wonderland God es que uno es como mucho más positivo, ¿no? Se ve como más colorido, más fantasía, no sé, infantil, tipo hada, elfo y tal. Y en el caso del Wonderland God sí que ves que hay un tono más oscuro, negativo, en el sentido de que es algo más, una brujería más enganchada a la Wicca. Y bueno, estos son todos los subestilos que surgieron en la década de los 2010. Como os he dicho, hay algunos ya del 2020, pero esperaremos, quién sabe, a lo mejor dentro de 5 o 6 años seguimos en YouTube y hacemos el vídeo, pero por ahora no es el caso. Espero que el vídeo te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Recuerda que aquí nos vemos todos los días en vídeo directo o short. Si tú no me ves antes, real, es porque tú no quieres. También te animo a que te hagas miembro del canal y disfrutes de contenido exclusivo a partir de 1,99, no solo vídeos, sino películas, libros. En el servidor de Discord, la persona que es miembro pues disfruta de bastantes cosas, pues de mi colección, cosas que yo recomiendo y que subo luego a esa a mi Discord para que todo el mundo que es miembro pueda disfrutarlo. Pues igual que lo he disfrutado yo. También te recomiendo que me puedes dar un super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar, pero si no puedes no te preocupes porque me ayudas muchísimo si compartes, si le das like y si por supuesto te suscribes si es que aún no lo has hecho. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y si quieres un vídeo pues tú me lo dices y yo te lo hago más pronto que tarde. Recuerda que cerraremos esta serie de vídeos hablando de las diseñadoras más icónicas o más importantes dentro de la moda underground y que por supuesto hay muchísimos más temas todavía por explorar. Así que sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología.